Huyó para escapar del dolor, pero volvió para enfrentarse al destino. En la inmensidad dorada de los campos de Salamanca, Clara regresa a la hacienda donde creció y donde su corazón fue herido. Ahora, con 19 años, no esperaba reencontrarse con el hombre más frío e imponente que ha conocido, y mucho menos como su prometido de mentira. Pero cuando el acuerdo se convierte en deseo y el control da paso a la pasión, ninguno saldrá ileso. Prepárate para una historia de conveniencia, celos, redención y un amor imposible de negar. El polvo del camino se alzaba tras las ruedas del viejo autobús mientras Clara Marín observaba por la ventanilla empañada los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. Salamanca aparecía ante ella como un recuerdo borroso, teñido de nostalgia y dolor. Sus manos temblaron ligeramente al ajustar la correa de su bolso de lona gastado, el único equipaje que la acompañaba en este regreso que había jurado nunca emprender. 1 año. Había pasado exactamente 1 año desde que huyó de la hacienda El Encinar, con el corazón destrozado y la dignidad herida. Ahora, a los 19 años, regresaba convertida en una mujer diferente, aunque las cicatrices emocionales aún palpitaran bajo su piel como heridas mal cerradas. El autobús se detuvo en la pequeña estación de Salamanca, con un suspiro mecánico que pareció resonar en su pecho. Clara descendió lentamente, sintiendo cómo el aire familiar de Castilla llenaba sus pulmones con recuerdos que prefería mantener enterrados. El sol de la tarde creaba sombras alargadas entre los edificios de piedra dorada y por un momento se permitió creer que nada había cambiado. Pero todo había cambiado, especialmente ella. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Sus pasos la llevaron casi por instinto hacia los límites de la ciudad, donde comenzaban los campos que conocía de memoria. La hacienda El Encinar se alzaba a lo lejos como un castillo de cuento, con sus muros de piedra centenaria y sus extensos viñedos que se perdían en la distancia. Era hermosa, imponente y completamente inalcanzable para alguien como ella. Clara sintió cómo su estómago se contraía al recordar a su padre, Miguel Marín, quien una vez había sido un respetado profesor de literatura en la universidad local. Ahora trabajaba como chofer para la familia del Valle, una caída que él nunca había logrado superar y que había convertido su hogar en un lugar lleno de amargura y silencio. Mientras caminaba por el sendero que bordeaba los campos, sus pensamientos volaron inevitablemente hacia Julián del Valle. Alto, de cabello castaño claro y sonrisa fácil, había sido el centro de sus fantasías adolescentes. Julián, el hijo menor de la poderosa familia, siempre había sido amable con ella, tratándola con una gentileza que la había hecho soñar con imposibles. Había sido por él que había perdido la cabeza, por él que había tomado aquella decisión que la llevó a huir una noche de lluvia, dejando atrás todo lo que conocía. El sonido de un motor potente la sacó de sus recuerdos. Un Mercedes negro se acercaba por el camino principal de la hacienda, levantando una nube de polvo dorado. Clara se apartó instintivamente hacia un lado del sendero, pero su corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconoció al conductor, Alejandro del Valle. El hermano mayor de Julián era todo lo opuesto a él. Donde Julián era luz y calidez, Alejandro era sombra e intensidad. A los 35 años había convertido los negocios familiares en un imperio que se extendía mucho más allá de los límites de Salamanca. Alto, de complexión robusta y músculos que se marcaban incluso bajo sus trajes perfectamente cortados, Alejandro poseía una presencia que llenaba cualquier habitación en la que entrara. Sus ojos, de un gris acerado que parecía atravesar el alma, se fijaron en ella a través del parabrisas. Clara sintió cómo su respiración se entrecortaba, no por admiración como le ocurría con Julián, sino por algo mucho más primitivo y perturbador. Alejandro siempre la había hecho sentir pequeña, insignificante, como si fuera un obstáculo molesto en su camino hacia el éxito. El Mercedes se detuvo junto a ella con un suave ronroneo del motor. La ventanilla se deslizó hacia abajo, revelando el rostro angular de Alejandro, con su mandíbula cuadrada y esos labios que parecían estar permanentemente tensados
en una línea de desaprobación. Clara Marín. Su voz era grave, controlada, cargada de una autoridad que no admitía cuestionamientos. Pensé que habías aprendido la lección la primera vez. Ella alzó la barbilla, reuniendo todo el valor que había construido durante su año de ausencia. Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero no permitiría que él viera su nerviosismo. «Buenos días, señor del Valle», respondió con una calma que no sentía. «Solo he venido a visitar a mi padre». Los ojos grises de Alejandro la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir desnuda, vulnerable. Había algo en su mirada que no lograba descifrar, una tensión que iba más allá de la simple antipatía. Era como si estuviera evaluándola, midiendo cada uno de sus movimientos, cada palabra que salía de sus labios. «Tu padre está bien», dijo finalmente, «pero tu presencia aquí complica las cosas, Clara. Siempre lo ha hecho». Ella sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rosa suave que contrastaba con su cabello castaño oscuro. Había algo en la forma en que pronunciaba su nombre que la hacía estremecer, algo que no quería analizar demasiado profundamente. «No pretendo complicar nada», murmuró aferrándose a la correa de su bolso. «Solo quiero hablar con él y...» «¿Y qué?», la interrumpió Alejandro, apagando el motor y saliendo del vehículo con un movimiento fluido que reveló toda su imponente estatura. «¿Vas a contarle sobre tu año sabático? ¿O prefieres que sea yo quien le explique por qué su hija desapareció en plena noche sin dejar ni una nota de despedida?» Clara retrocedió un paso instintivamente. Alejandro se acercaba con esa forma de moverse que recordaba a un depredador, controlada pero letal. Su traje gris carbón se ceñía perfectamente a su torso ancho, y Clara no pudo evitar notar la forma en que sus músculos se tensaban bajo la tela fina. «Eso es entre mi padre y yo», logró decir, aunque su voz sonó más débil de lo que pretendía. Alejandro se detuvo a apenas 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir su aroma. Una mezcla de colonia cara y algo puramente masculino que la desarmó por completo. Sus ojos grises se clavaron en los suyos, de un castaño cálido que siempre había considerado demasiado común, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Nada es solo entre tu padre y tú cuando afecta los intereses de mi familia», murmuró, su voz bajando hasta convertirse en un rumor áspero que la hizo temblar. «Y tu regreso, querida Clara, los afecta más de lo que puedes imaginar». Sin otra palabra, regresó al Mercedes, dejándola sola en el camino con el corazón galopando y una certeza helada instalándose en su pecho. Este regreso iba a ser mucho más complicado de lo que había anticipado. La pequeña casa de piedra donde Clara había crecido parecía aún más diminuta después de un año de ausencia. Ubicada en los terrenos de servicio de la hacienda, estaba rodeada de un jardín que su madre había cuidado con amor antes de morir, y que ahora lucía descuidado, reflejo del estado emocional de su padre. Miguel Marín levantó la vista de su periódico cuando Clara empujó la puerta principal. Por un momento, padre e hija se miraron en silencio, y ella pudo ver cómo el tiempo había tallado nuevas arrugas alrededor de sus ojos, como si el peso de la culpa y la preocupación hubieran acelerado su envejecimiento. «Clara». Su voz sonó rasposa, cargada de emociones contenidas. «Pensé que nunca más. Papá». Ella dejó caer su bolso y corrió hacia él, abrazándolo con la desesperación de quien ha estado perdida durante mucho tiempo. «Lo siento tanto. Siento haberte dejado así, sin explicaciones». Miguel la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el cabello de su hija. Clara percibió el aroma familiar de su colonia barata y tabaco, mezclado con algo nuevo, la fragancia del arrepentimiento y la soledad. «¿Dónde estuviste?», preguntó él, separándose lo suficiente para estudiar su rostro. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño a alguien?». Clara negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Había ensayado esta conversación cientos de veces durante su viaje de regreso, pero ahora, frente a la preocupación genuina de su padre, todas las palabras preparadas parecían insuficientes. «Estuve en Barcelona», confesó finalmente. «Trabajé en una cafetería cerca del puerto. Nada glamoroso, pero conseguí mantenerme y pensar». «¿Pensar en qué, hija?».
Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos en el sendero de grava les hizo volver la cabeza hacia la ventana. Clara sintió cómo su pulso se aceleraba al reconocer la figura que se acercaba a la casa. Julián del Valle caminaba hacia ellos con esa elegancia natural que siempre la había fascinado. Alto y esbelto, vestía una camisa blanca que resaltaba su bronceado mediterráneo y unos vaqueros que se ajustaban perfectamente a su figura atlética. Su cabello castaño claro brillaba bajo el sol de la tarde, y cuando la vio a través de la ventana, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Clara diera un vuelco doloroso. Miguel se tensó visiblemente. Como empleado de la familia, sabía mejor que nadie lo peligrosas que podían ser las fantasías de su hija respecto al hijo menor de los del Valle. Clara, la voz de Julián sonó cálida y familiar cuando ella abrió la puerta. No puedo creer que hayas vuelto. Él se acercó con los brazos extendidos, claramente con intención de abrazarla, pero Clara retrocedió instintivamente. Algo había cambiado en ella durante ese año de ausencia. La admiración ciega que había sentido por Julián se había transformado en algo más complejo, teñido de vergüenza, y una extraña desilusión que no lograba explicar completamente. «Hola, Julián», logró decir, consciente de la mirada vigilante de su padre. «No esperaba verte tan pronto». «¿Tan pronto?». Él rió, pero había algo forzado en el sonido. «Clara, han pasado 12 meses. He pensado en ti cada día desde que te fuiste». Esas palabras, que un año atrás habrían hecho que su corazón volara, ahora solo le produjeron una sensación extraña en el estómago. Clara estudió el rostro de Julián, buscando en él la sinceridad que sus palabras proclamaban, pero algo en sus ojos azules le pareció calculado, ensayado. «Julián». Miguel se acercó colocándose protectoramente junto a su hija. «Tal vez sería mejor que dejaras que Clara se acomodara antes de...». «Por supuesto, Miguel». Julián asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Clara. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien». La familia entera se preocupó cuando desapareció así. «¿La familia entera?». Clara no pudo evitar la pregunta, aunque una parte de ella temía la respuesta. «Bueno». Julián pareció vacilar por un momento. «Especialmente mi hermano. Alejandro estuvo muy alterado por tu partida». Clara sintió como una ola de calor subía por su cuello. Era imposible imaginar a Alejandro del Valle alterado por nada, mucho menos por la desaparición de la hija del chofer. Julián debía estar exagerando, tratando de hacer que se sintiera importante. «Estoy segura de que fue muy traumático para él», respondió con una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos hombres. Julián frunció ligeramente el ceño, como si hubiera detectado algo diferente en ella, algo que no lograba identificar. La Clara que había conocido antes era dulce, tímida, completamente deslumbrada por su atención. Esta nueva versión parecía más centrada, más difícil de impresionar. «¿Por qué te fuiste, Clara?», preguntó directamente. «Una noche estabas aquí, y a la mañana siguiente habías desaparecido. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarte». «No hay nada que explicar», lo interrumpió ella, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. «Era joven e impulsiva. Cometí errores». «Todos cometemos errores». Julián se acercó un paso más, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo íntimo. «Pero ahora estás aquí. Podemos empezar de nuevo, Clara. Podemos hablar de lo que realmente sentimos el uno por el otro». Miguel carraspeó incómodamente, pero Clara apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada analizando la expresión de Julián, tratando de entender por qué sus palabras ya no la afectaban como antes. Un año atrás, habría dado cualquier cosa por escucharlo hablar de sus sentimientos. Ahora, solo sentía una extraña distancia, como si estuviera observando una obra de teatro en la que ya no quería participar. «Julián», dijo finalmente, «creo que ambos hemos cambiado mucho este año. Tal vez sería mejor tomarnos las cosas con calma». Él la estudió durante un largo momento, y Clara pudo ver cómo su encanto natural se tensaba ligeramente ante su respuesta menos entusiasta de lo esperado. «Por supuesto», murmuró finalmente. «Tienes razón. Ha sido mucho tiempo». Se acercó para besarle la mejilla en despedida
y Clara no pudo evitar comparar instintivamente la suavidad de su contacto con la intensidad perturbadora de la presencia de Alejandro apenas unas horas antes. Era extraño cómo el hermano mayor había logrado dejarle una impresión tan vívida con apenas unos minutos de conversación, mientras que Julián, por quien había suspirado durante años, ahora le parecía casi superficial. «Vendré a verte mañana», prometió Julián. «Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar». Cuando se fue, Miguel cerró la puerta y se volvió hacia su hija con expresión preocupada. «Clara, espero que no estés pensando en repetir los errores del pasado. Los del Valle no son para nosotros, hija. Nunca lo han sido». Ella asintió ausentemente, pero su mente estaba en otro lugar. Por alguna razón que no lograba comprender, sus pensamientos seguían regresando a esos ojos grises acerados y a la forma en que Alejandro había pronunciado su nombre, como si fuera algo peligroso y tentador a la vez. Era una locura, por supuesto. Alejandro del Valle la despreciaba, la consideraba una amenaza para su familia. Pero había algo en la tensión que se creaba entre ellos, algo eléctrico y perturbador que jamás había sentido con Julián, y eso, más que cualquier otra cosa, la asustaba profundamente. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad que Clara sabía no podía durar. Su padre había retomado sus rutinas de siempre: despertar al amanecer, conducir a los miembros de la familia del Valle a sus compromisos, regresar al anochecer con los hombros cargados de una dignidad herida que él creía disimular bien. Clara pasaba las mañanas ayudando en las tareas domésticas y las tardes paseando por los senderos que bordeaban la propiedad, evitando cuidadosamente las áreas principales donde podría encontrarse con Julián. No era que no quisiera verlo, simplemente necesitaba tiempo para procesar la extraña desilusión que había sentido durante su primer encuentro. Era una tarde de viernes cuando el equilibrio precario de su nueva rutina se quebró por completo. Caminaba por el sendero que llevaba al viejo establo cuando escuchó voces elevadas provenientes de la oficina principal de la hacienda. Una de ellas, grave y controlada incluso en la discusión, era inconfundiblemente la de Alejandro. La otra, más aguda y claramente irritada, pertenecía a una mujer que no reconoció. «No puedes seguir posponiendo esto indefinidamente, Alejandro», decía la voz femenina. «Mi padre está perdiendo la paciencia, y esta fusión es demasiado importante para que la pongas en riesgo por tus caprichos personales». Clara se acercó instintivamente, ocultándose tras un grupo de olivos que crecían cerca de la ventana abierta. Sabía que no debería escuchar, pero algo en el tono de la conversación la mantuvo allí, con el corazón latiendo aceleradamente. «Victoria». La voz de Alejandro sonaba tensa, cargada de una paciencia que parecía estar llegando a su límite. «Entiendo la posición de tu padre, pero las cosas se han complicado últimamente». «¿Complicado?». La mujer, Victoria, rió con un sonido que no tenía nada de humor. «Lo único complicado aquí es tu negativa a formalizar nuestro compromiso. Llevamos 2 años hablando de esto, Alejandro. 2 años en los que he esperado pacientemente mientras tú juegas a ser el soltero misterioso». Clara sintió cómo su estómago se contraía. ¿Compromiso? ¿Alejandro del Valle tenía una prometida? «No juego a nada», respondió él, y Clara pudo imaginar perfectamente la tensión en su mandíbula. «Simplemente creo que el matrimonio debe ser algo más que una transacción comercial». «Por favor», Victoria sonó exasperada. «No me vengas ahora con romanticismos baratos. Sabes tan bien como yo que nuestro matrimonio consolidará 2 de las empresas agrícolas más importantes de España. Mi padre está dispuesto a invertir 50 millones de euros en la expansión de El Encinar, pero solo si hay garantías de que nuestras familias estarán unidas permanentemente». Clara se mordió el labio inferior, procesando la información. Alejandro estaba considerando casarse por dinero, por conveniencia empresarial. Por alguna razón que no quería analizar, esa revelación la llenó de una tristeza extraña y profunda. «Victoria, necesito más tiempo», murmuró Alejandro. «Han surgido complicaciones que debo resolver antes de tomar una decisión definitiva». «¿Qué tipo de complicaciones?». La voz de Victoria se volvió peligrosamente suave.
Porque si tiene que ver con esa muchacha que ha vuelto... Clara se tensó completamente. Hablaban de ella. ¿Qué muchacha? Alejandro preguntó, pero había algo en su tono que sugería que sabía exactamente de quién hablaba Victoria. No me tomes por idiota, Alejandro. Julián no puede hablar de otra cosa desde que regresó Clara Marín. Y considerando la historia entre ella y tu hermano, entiendo tu preocupación. Pero si piensas que voy a permitir que los caprichos adolescentes de tu hermano arruinen nuestros planes... Esto no tiene nada que ver con Julián. Alejandro la interrumpió bruscamente, y Clara percibió algo peligroso en su voz. Y Clara Marín no es un capricho. Es... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no quería admitir, ni siquiera a sí mismo. «¿Es qué?», insistió Victoria. Un largo silencio siguió a la pregunta, tan tenso que Clara pudo sentirlo desde su escondite. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz sonó diferente, más controlada pero también más peligrosa. «Es un asunto que debo manejar personalmente». Clara escuchó el sonido de pasos aproximándose a la ventana y se apartó rápidamente, pero no lo suficiente. Cuando Alejandro apareció en el marco, sus ojos grises se clavaron directamente en los suyos, como si hubiera sabido todo el tiempo que estaba allí. Por un momento que se sintió eterno, se miraron en silencio. Clara pudo ver la sorpresa inicial en su rostro, seguida rápidamente por algo que parecía estar a medio camino entre la irritación y otra emoción que no supo identificar. «¿Qué está pasando?». La voz de Victoria sonó desde el interior de la oficina. «¿Con quién hablas?». Alejandro no respondió. En cambio, salió por la ventana con un movimiento ágil que reveló su fuerza física, aterrizando junto a Clara con una gracia que la dejó sin aliento. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó en voz baja, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera percibir su aroma masculino mezclado con una tensión que parecía emanar de cada poro de su piel. «Yo no estaba escuchando a propósito», balbuceó Clara, retrocediendo instintivamente hasta chocar con el tronco de uno de los olivos. «Solo pasaba por aquí y...» Alejandro colocó una mano en el tronco junto a su cabeza, efectivamente atrapándola. «¿Qué más, Clara?». Su nombre en sus labios sonó como una caricia y una amenaza al mismo tiempo. Clara alzó la vista hacia él, consciente de lo cerca que estaban, de cómo su presencia parecía absorber todo el oxígeno del aire. Sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que la hacía temblar, no de miedo, sino de algo mucho más perturbador. «Escuché que vas a casarte». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y Clara pudo ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban. «¿Y eso te importa?», preguntó, su voz bajando hasta convertirse en un rumor áspero que la hizo estremecer. Clara abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Le importaba? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago, porque la respuesta era más complicada de lo que quería admitir. «Alejandro, ¿vienes o no?». La voz impaciente de Victoria resonó desde la oficina. Él no se movió, manteniéndose peligrosamente cerca de Clara, estudiando cada matiz de su expresión, como si fuera un rompecabezas que necesitara resolver. «Esto no ha terminado», murmuró finalmente, alejándose con una lentitud deliberada que sugería que se marchaba por voluntad propia, no porque Victoria lo estuviera llamando. Clara se quedó sola junto al olivo, con el corazón galopando y una certeza creciente instalándose en su pecho. Su regreso a la hacienda. El encinar iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. Esa noche, Clara no pudo dormir. Daba vueltas en su pequeña cama, reviviendo una y otra vez el encuentro con Alejandro junto al olivo. Había algo en la forma en que la había mirado, en la tensión de su voz cuando le preguntó si le importaba su matrimonio, que la mantenía despierta y agitada. Cuando finalmente se levantó al amanecer, encontró a su padre en la cocina, preparando café con movimientos automáticos. Miguel parecía tan cansado como ella se sentía. «Buenos días, papá», murmuró, acercándose para servirle una taza. «Buenos días, hija». Él la estudió con ojos preocupados. «¿Dormiste bien?». Clara estaba a punto de mentir cuando el sonido de un motor se detuvo frente a su casa.
Ambos se volvieron hacia la ventana, y el corazón de Clara dio un vuelco al ver el Mercedes negro de Alejandro estacionado junto al pequeño jardín. «¿Qué hace aquí a estas horas?», murmuró Miguel, claramente nervioso. Antes de que Clara pudiera especular, Alejandro llamó a la puerta con 3 golpes firmes y controlados. Miguel se acercó a abrir, y Clara se quedó junto a la ventana de la cocina, observando cómo su padre adoptaba esa postura deferente que siempre usaba con sus empleadores. «Señor del Valle», dijo Miguel, «¿ocurre algo?» «Buenos días, Miguel». La voz de Alejandro sonó cortés pero firme. «Necesito hablar con Clara. ¿Está en casa?» Clara sintió cómo su pulso se aceleraba. Después de lo ocurrido el día anterior, había esperado muchas cosas, pero no que él apareciera en su casa a las 7 de la mañana. «Sí, señor, pero ella...» Miguel comenzó a balbucear, claramente confundido. «Estoy aquí, papá». Clara apareció en la entrada vestida con un sencillo vestido de algodón verde que resaltaba el color de sus ojos. «Buenos días, señor del Valle». Los ojos grises de Alejandro la recorrieron de arriba a abajo con una intensidad que la hizo sonrojar. Vestía un traje azul marino que se ajustaba perfectamente a su torso ancho, y su cabello negro estaba peinado hacia atrás con esa perfección que solo él parecía conseguir sin esfuerzo. «Clara», dijo, y de nuevo su nombre en sus labios sonó como algo íntimo y peligroso. «Necesito hablar contigo, a solas». Miguel se tensó visiblemente. Como padre, era natural que no quisiera dejar a su hija sola con un hombre, especialmente uno tan poderoso como Alejandro del Valle, pero como empleado, no podía negarse a una petición directa de su jefe. «Papá, está bien». Clara tomó la decisión por él. «El señor del Valle y yo podemos hablar en el jardín». Alejandro asintió con aprobación, y Clara se preguntó si había planeado exactamente esa respuesta. Había algo en su expresión que sugería que siempre estaba varios pasos adelante en cualquier conversación. Salieron al pequeño jardín donde su madre había cultivado rosas y lavanda. El aroma de las flores se mezclaba con el aire fresco de la mañana, creando una atmósfera que debería haber sido romántica, pero que se sentía cargada de tensión. Alejandro se detuvo junto a un rosal trepador, sus manos entrelazadas a la espalda. Clara se quedó a unos metros de distancia, consciente de que incluso en el espacio abierto, su presencia parecía llenar todo el jardín. «Ayer escuchaste una conversación privada», comenzó él yendo directamente al grano como siempre. «No era mi intención». Clara alzó la barbilla con una dignidad que había aprendido durante su año de independencia. «Ya te lo dije». «Eso es irrelevante». Alejandro se volvió hacia ella, y Clara pudo ver cómo sus ojos grises capturaban la luz dorada del amanecer. «Lo que importa es que ahora sabes cosas que pueden complicar la situación». «¿Qué situación?», preguntó Clara, aunque tenía la sensación de que no iba a gustarle la respuesta. Alejandro la estudió durante un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelarle. Cuando finalmente habló, su voz sonó calculada, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida. «Julián está obsesionado contigo, Clara. Desde que regresaste, no puede concentrarse en nada más. Y eso es un problema». Clara sintió una punzada de dolor en el pecho. Escuchar que Julián la deseaba debería haberla llenado de alegría, pero viniendo de Alejandro, sonaba como una acusación. «Julián es libre de sentir lo que quiera», respondió, tratando de mantener su voz firme. «¿Libre?». Alejandro rió, pero no había humor en el sonido. «Julián tiene responsabilidades, Clara, responsabilidades que van más allá de sus caprichos románticos». «¿Caprichos?». La palabra salió de sus labios cargada de indignación. «¿Así es como ves los sentimientos de tu hermano?». Alejandro se acercó un paso, y Clara pudo ver cómo sus ojos se oscurecían peligrosamente. «Así es como veo cualquier cosa que pueda arruinar el futuro de mi familia», murmuró. «Y tú, Clara Marín, eres exactamente ese tipo de complicación». Las palabras la golpearon como una bofetada. Clara sintió cómo las lágrimas amenazaban con aparecer, pero se negó a darle esa satisfacción. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó con voz temblorosa. «¿Has venido a pedirme que me vaya otra vez?». Alejandro se quedó muy quieto, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo temblar. Cuando habló, su voz sonó diferente, más baja, más peligrosa. «No»,
dijo finalmente. He venido a proponerte algo diferente. Clara frunció el ceño, confundida. No era la respuesta que había esperado. ¿Qué tipo de propuesta? Alejandro se acercó otro paso, reduciendo la distancia entre ellos hasta que Clara pudo ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, las que aparecían cuando se concentraba intensamente en algo. «Un matrimonio», dijo, y las palabras cayeron entre ellos como una bomba. «Conmigo». Clara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Alejandro continuó aprovechando su shock. Sería un acuerdo temporal, por supuesto, un matrimonio de conveniencia que resolvería varios problemas a la vez. Te alejaría de Julián, me daría tiempo para manejar la situación con Victoria y su padre, y te proporcionaría la estabilidad económica que necesitas. ¿Estás hablando en serio? Clara finalmente encontró su voz, aunque sonó extraña y distante. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Alejandro se acercó aún más, y Clara pudo percibir su aroma masculino mezclado con algo que parecía ser tensión pura. Piénsalo, Clara. Tu padre nunca más tendría que preocuparse por dinero. Tú tendrías un lugar en el mundo, respeto, seguridad, y yo obtendría lo que necesito. ¿Qué necesitas exactamente?, preguntó Clara, aunque no estaba segura de querer saberlo. Los ojos de Alejandro se clavaron en los suyos, y por un momento, Clara creyó ver algo vulnerable escondido en sus profundidades grises. «Tiempo», murmuró. «Tiempo para encontrar una solución que no implique vender mi alma al mejor postor». Clara lo miró fijamente, tratando de procesar la enormidad de lo que le estaba proponiendo. Un matrimonio de conveniencia con Alejandro del Valle. Era absurdo, imposible, completamente descabellado. Y sin embargo una parte de ella, una parte que no quería reconocer, encontraba la idea extrañamente tentadora. Clara se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando el rostro de Alejandro como si pudiera descifrar sus verdaderas intenciones. El jardín de su madre parecía haber desaparecido a su alrededor. Solo existían ella, él y la propuesta imposible que flotaba entre ellos como algo tangible y peligroso. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Hay cientos de mujeres que estarían dispuestas a casarse contigo por conveniencia. Mujeres de tu clase social, con las conexiones adecuadas». Alejandro apartó la mirada por primera vez desde que había comenzado la conversación, fijándola en las rosas trepadoras que su madre había plantado años atrás. Clara pudo ver cómo su mandíbula se tensaba, como si estuviera librando una batalla interna. «Precisamente por eso», murmuró. «Cualquier otra mujer tendría expectativas, querría convertir la conveniencia en algo real. Tú sabes exactamente dónde están los límites». Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Era una forma educada de decirle que era lo suficientemente insignificante como para no representar una amenaza real, lo suficientemente prescindible como para ser descartada cuando ya no fuera útil. «Entiendo». Clara sintió cómo una mezcla de dolor y algo parecido a la ira se extendía por su pecho. «Soy la candidata perfecta porque no espero nada de ti». Alejandro se volvió bruscamente hacia ella, y Clara pudo ver algo parecido a la sorpresa en sus ojos grises. «¿No es eso lo que quise decir?». «¿No?». Clara alzó la barbilla, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Entonces explícame exactamente qué quisiste decir, Alejandro». El uso de su nombre de pila pareció sorprenderlo tanto como a ella misma. Siempre había sido señor del Valle entre ellos, una barrera de respeto y distancia social que ella acababa de romper sin pensarlo. Alejandro se acercó otro paso, y Clara pudo ver cómo sus pupilas se dilataban ligeramente. Había algo diferente en su expresión, algo más intenso y menos controlado de lo habitual. «Quise decir», su voz sonaba más ronca ahora, «que tú eres la única mujer que conozco que no se dejaría deslumbrar por mi dinero o mi posición. La única que podría mantener la cabeza fría en un matrimonio de conveniencia». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Clara se oyó preguntar, aunque una parte de ella gritaba que debería alejarse, que esta conversación estaba tomando un rumbo peligroso. Alejandro la estudió con esa intensidad que parecía atravesarla hasta el alma. Cuando habló,
Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo áspero que la hizo estremecer. «Porque he visto cómo me miras, Clara, como si fuera el enemigo, como si cada palabra que saliera de mis labios fuera una amenaza». Hizo una pausa, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Y tienes razón. Soy peligroso para ti». El corazón de Clara comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había algo hipnótico en la forma en que Alejandro la miraba, como si pudiera ver directamente a través de todas sus defensas. «¿Por qué soy peligroso para ti?», preguntó, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Los ojos de Alejandro se oscurecieron aún más, y Clara pudo ver cómo luchaba con algo que no quería admitir. Por un momento, pensó que iba a tocarla, que iba a cerrar esa distancia mínima que los separaba. En cambio, retrocedió bruscamente, como si hubiera recordado algo importante. «Porque soy un hombre que siempre consigue lo que quiere», murmuró. «Y ahora mismo, lo que quiero es que aceptes mi propuesta». Clara sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. La tensión que se había creado entre ellos era tan intensa que casi resultaba asfixiante. «¿Y qué pasaría exactamente en este matrimonio de conveniencia?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por estar considerando seriamente su propuesta. «Vivirías en la hacienda principal, en una de las suites de invitados». Alejandro pareció relajarse ligeramente al volver a territorio conocido, el de los negocios y los acuerdos. «Tendrías tu propia cuenta bancaria, ropa adecuada para las funciones sociales, y por supuesto, tu padre sería ascendido a un puesto administrativo mejor remunerado. ¿Y a cambio? A cambio, aparecerías como mi esposa en los eventos necesarios, mantendrías una distancia apropiada de Julián y me darías el tiempo que necesito para resolver la situación con Victoria sin comprometer los intereses de la familia». Clara procesó la información, tratando de encontrar la trampa oculta en su propuesta. Porque tenía que haber una trampa. Los hombres como Alejandro del Valle no hacían nada sin obtener algún beneficio. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó. «1 año, tal vez 2, lo suficiente para que Julián madure y encuentre una esposa adecuada y para que yo pueda negociar términos mejores con el padre de Victoria». «¿Y después?». Alejandro la miró con una expresión que no supo interpretar. «Después, un divorcio discreto. Recibirías una compensación generosa que te permitiría empezar una nueva vida donde quisieras. Podrías estudiar, viajar, hacer lo que siempre hayas soñado hacer». Era una oferta tentadora. Clara tenía que admitirlo. Seguridad económica, la oportunidad de darle a su padre una vida mejor y la posibilidad de un futuro que nunca habría podido imaginar por sí misma. Pero había algo en la propuesta que la inquietaba, algo que no lograba identificar completamente. Tal vez era la forma en que Alejandro la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, como si hubiera algo más en juego de lo que estaba dispuesto a admitir. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto». Alejandro asintió, pero Clara pudo percibir una tensión en sus hombros que sugería que había esperado una respuesta diferente. «Pero no demasiado tiempo, Clara. Las cosas se están complicando rápidamente y necesito una respuesta antes del final de la semana». Clara asintió, sintiéndose abrumada por la enormidad de la decisión que tenía que tomar. Alejandro se acercó para despedirse, y por un momento, cuando sus miradas se encontraron, Clara sintió esa extraña electricidad que parecía existir entre ellos. «Piénsalo bien», murmuró él. «Esta podría ser la oportunidad de cambiar tu vida para siempre». Cuando se fue, Clara se quedó sola en el jardín, rodeada por el perfume de las rosas de su madre y la sensación perturbadora de que, independientemente de lo que decidiera, su vida nunca volvería a ser la misma. Los siguientes 3 días fueron una tortura para Clara. No podía comer, apenas dormía, y cada vez que intentaba concentrarse en algo, su mente regresaba inevitablemente a la propuesta de Alejandro. La lógica le decía que era una oportunidad única, una forma de escapar de la mediocridad y darle a su padre la vida que se merecía. Pero su corazón la advertía de peligros que no lograba nombrar. El miércoles por la tarde,
Mientras ayudaba a su padre a limpiar el Mercedes que Alejandro usaba para sus reuniones de negocios, Julián apareció en el garaje con esa sonrisa encantadora que una vez había hecho que su mundo se tambalease. «Clara», dijo, acercándose con las manos en los bolsillos, «llevo días tratando de encontrarte. ¿Estás evitándome?» Miguel se tensó visiblemente, pero continuó puliendo la carrocería del vehículo con movimientos más bruscos de lo necesario. Clara dejó el trapo que estaba usando y se volvió hacia Julián, consciente de que no podía seguir posponiendo esta conversación. «No te estoy evitando», mintió. «Solo he estado ocupada». «¿Ocupada?» Julián rió, pero había algo forzado en el sonido. «Clara, vivimos en la misma propiedad. Si quisieras verme me habrías encontrado». Tenía razón, por supuesto. Clara había estado evitándolo deliberadamente, no porque no quisiera verlo, sino porque cada vez que pensaba en él, la propuesta de Alejandro se interponía en sus pensamientos como una barrera imposible de ignorar. «Julián», comenzó, pero él la interrumpió acercándose más. «Escucha, sé que las cosas entre nosotros terminaron mal antes de que te fueras». Su voz se volvió más suave, más íntima. «Pero ahora estás aquí, y tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas bien esta vez». Clara sintió una punzada de nostalgia al escucharlo. Había sido exactamente esto, lo que había soñado escuchar durante tantos años. Julián reconociendo que había algo especial entre ellos, queriendo una segunda oportunidad. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? «¿Qué quieres exactamente, Julián?», preguntó, sorprendiéndose por lo directa que sonó su voz. Él pareció sorprendido por la pregunta, como si hubiera esperado que ella simplemente se derritiera ante su atención. «Quiero conocerte de verdad», respondió. «Quiero llevarte a cenar, presentarte a mis amigos, mostrarte Madrid. Quiero que seas mi novia oficialmente, Clara». Las palabras que había soñado escuchar durante años finalmente habían sido pronunciadas, pero en lugar de alegría, Clara solo sintió una extraña sensación de irrealidad. Era como si estuviera observando una película de su propia vida, una en la que ya no quería participar. «¿Y tu familia?», preguntó. «¿Qué opinaría tu familia de que salieras con la hija del chofer?». Julián frunció el ceño, claramente incómodo con la pregunta. «Mi familia tendrá que aceptarlo», dijo, aunque su voz no sonaba del todo convincente. «Soy un adulto, Clara. Puedo tomar mis propias decisiones. Incluso si esas decisiones van en contra de los intereses empresariales de tu hermano». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, cargada de un conocimiento que no debería poseer. Julián la miró con sorpresa. «¿Qué sabes tú de los negocios de Alejandro?». Clara se dio cuenta de que había metido la pata. No podía contarle sobre la conversación que había escuchado, ni mucho menos sobre la propuesta de matrimonio que su hermano le había hecho. «Nada», murmuró. Solo sé que tu familia tiene planes para ti, planes que probablemente no me incluyen». Julián la estudió durante un momento, y Clara pudo ver cómo algo cambiaba en su expresión. Había una dureza nueva en sus ojos azules, algo que nunca había notado antes. «Alejandro te ha estado llenando la cabeza de ideas, ¿verdad?». Su voz sonó diferente, más fría. «Mi hermano siempre ha pensado que puede controlar la vida de todos los que lo rodean, pero esta vez se equivoca». «Julián». «No, Clara». Él se acercó más, tomándola por los brazos con una firmeza que la sorprendió. «Escúchame bien. No voy a permitir que Alejandro arruine esto. He esperado demasiado tiempo para tenerte, y no voy a renunciar a ti ahora». Había algo posesivo en su tono que hizo que Clara se sintiera incómoda. Este no era el Julián dulce y encantador del que se había enamorado. Este era alguien diferente, alguien que parecía ver en ella una posesión más que una persona. «Suéltame, Julián», dijo suavemente, pero con firmeza. Él la miró con sorpresa, como si no pudiera creer que ella le estuviera pidiendo que se alejara. Lentamente, aflojó su agarre, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. «¿Qué te ha hecho mi hermano?», preguntó, y había algo peligroso en su voz. «¿Qué te ha dicho para que de repente actúes como si no me conocieras?». Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de pasos se escuchó en la entrada del garaje. Los tres se volvieron para ver a Alejandro acercándose con esa presencia imponente que parecía llenar cualquier espacio.
Vestía un traje gris que se ajustaba perfectamente a su torso ancho, y sus ojos grises se movieron rápidamente entre Clara y Julián, evaluando la situación con esa inteligencia aguda que lo caracterizaba. ¿Interrumpo algo?, preguntó, aunque su tono sugería que no le importaría si así fuera. Sí, respondió Julián bruscamente. Estaba teniendo una conversación privada con Clara. Entiendo. Alejandro se acercó más, y Clara pudo sentir inmediatamente cómo la tensión en el garaje se multiplicaba. Pero me temo que necesito hablar con ella también. Es un asunto urgente. Los hermanos se miraron fijamente, y Clara pudo percibir una corriente subterránea de competencia y resentimiento que iba mucho más allá de ella. Era como si estuvieran luchando una batalla que había comenzado mucho antes de su regreso. Pueden hablar después. Julián no se movió de su posición junto a Clara. Estoy seguro de que lo que tengas que decirle puede esperar. En realidad no puede. Alejandro dio otro paso adelante, y Clara se dio cuenta de que estaba usando su altura y su presencia física para intimidar a su hermano menor. Clara y yo tenemos un asunto pendiente que debe resolverse hoy. Clara se sintió como un hueso entre dos perros hambrientos. La forma en que ambos hermanos hablaban de ella, como si no estuviera presente, como si sus propios sentimientos y decisiones no importaran, la llenó de una ira fría. «Basta», dijo alzando la voz lo suficiente como para que ambos hombres la miraran con sorpresa. «Basta los dos». Se alejó de Julián y caminó hacia el centro del garaje, creando distancia entre ella y ambos hermanos. «No soy un objeto por el que puedan competir», continuó sintiendo cómo su propio poder crecía con cada palabra. «Soy una persona con mis propios pensamientos y sentimientos, y estoy cansada de que hablen de mí como si yo no estuviera aquí». Miguel, que había estado presenciando toda la escena en un silencio incómodo, finalmente habló. «Clara tiene razón», dijo, enderezando los hombros con una dignidad que hacía tiempo no mostraba. «Y creo que sería mejor que esta conversación tuviera lugar en otro momento y en otro lugar». Alejandro lo miró con una expresión que podría haber sido respeto, luego se volvió hacia Clara. «Por supuesto», murmuró. «Clara, cuando estés lista para tomar tu decisión, ya sabes dónde encontrarme». Se marchó sin otra palabra, dejando tras él un silencio tenso y la sensación de que algo fundamental había cambiado entre todos ellos. Esa noche, Clara no pudo soportar más la tensión que se había instalado en su pequeña casa. Su padre la observaba con preocupación durante la cena, haciendo preguntas que ella no podía responder sin revelar secretos que no le pertenecían. Después de 2 horas dando vueltas en la cama, se levantó y salió al jardín. La luna llena bañaba los campos de la hacienda con una luz plateada, que convertía el paisaje familiar en algo mágico y misterioso. Clara caminó descalza por la hierba húmeda, dirigiéndose instintivamente hacia el pequeño mirador que su madre había construido años atrás en la colina que dominaba toda la propiedad. Cuando llegó al lugar, se detuvo en seco. Una figura solitaria estaba sentada en el banco de piedra, contemplando el valle que se extendía bajo la luz lunar. Incluso en la penumbra, reconoció inmediatamente la silueta ancha y poderosa de Alejandro. Por un momento, consideró darse la vuelta y regresar a casa, pero algo en su postura, algo vulnerable en la forma en que tenía los hombros ligeramente caídos, la hizo quedarse. «No esperaba encontrarte aquí», dijo suavemente, acercándose lentamente. Alejandro se volvió hacia ella, y Clara pudo ver cómo la sorpresa cruzaba brevemente por su rostro antes de ser reemplazada por esa máscara de control que siempre llevaba. «No podía dormir», admitió, su voz sonando más grave en la quietud de la noche. «¿Tú tampoco?». Clara negó con la cabeza, sentándose en el extremo opuesto del banco, manteniendo una distancia prudente entre ellos. El aire nocturno llevaba el aroma de la lavanda y el jazmín, mezclado con esa fragancia puramente masculina que parecía emanar de él. «¿En qué piensas?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la intimidad de la pregunta. Alejandro guardó silencio durante tanto tiempo que Clara pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, menos controlada, más humana. «Pienso en mi padre», murmuró sin apartar la vista del valle.
en las promesas que le hice antes de morir, en lo difícil que es mantener unida una familia cuando cada uno quiere ir en direcciones diferentes. Clara sintió algo removerse en su pecho. Era la primera vez que Alejandro le mostraba algo parecido a la vulnerabilidad. La primera vez que parecía más un hombre que una fuerza de la naturaleza. «¿Qué le prometiste?», preguntó suavemente. «Que protegería a Julián, que me aseguraría de que la empresa siguiera siendo próspera, que mantendría el nombre de la familia en alto». Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello. Promesas que parecían simples cuando las hice, pero que se vuelven más complicadas cada día. Clara estudió su perfil en la luz de la luna. Las líneas duras de su rostro se habían suavizado ligeramente, y pudo ver el peso de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. «¿Y qué hay de lo que tú quieres?», preguntó. «¿Alguna vez piensas en eso?». Alejandro se volvió hacia ella entonces, y Clara pudo ver algo intenso y peligroso, brillando en sus ojos grises. «Lo que yo quiero es irrelevante», respondió, pero había algo en su voz que sugería lo contrario. «Siempre lo ha sido». «Eso no puede ser cierto». Clara se encontró acercándose ligeramente, atraída por esa vulnerabilidad que él estaba mostrando. «Todos tenemos deseos, sueños. Incluso tú», la interrumpió. «¿Qué es lo que quieres, Clara? ¿Realmente lo sabes?». La pregunta la golpeó con fuerza inesperada. Durante años había pensado que sabía exactamente lo que quería. Julián, una vida diferente, escapar de las limitaciones de su clase social. Pero ahora, sentada junto a Alejandro bajo la luz de la luna, se daba cuenta de que tal vez nunca había sabido realmente qué era lo que su corazón deseaba. «Creo», comenzó lentamente, «creo que quiero sentirme valorada. Quiero que alguien me vea realmente, no como la hija del chofer o como una amenaza o como una solución conveniente a un problema, solo como Clara». Alejandro la miró fijamente, y Clara sintió como si pudiera ver directamente a través de todas sus defensas. «Yo te veo, Clara», murmuró su voz bajando hasta convertirse en un susurro áspero. «Te he visto desde el primer día que regresaste, y eso es exactamente el problema». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que el corazón de Clara comenzara a latir más rápido. Se acercó otro poco, consciente de que estaba entrando en territorio peligroso, pero incapaz de detenerse. «¿Por qué es un problema?», susurró. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió, Clara pudo ver una intensidad que la hizo temblar. «Porque no era parte del plan», admitió. «Casarme contigo era una solución práctica a varios problemas. No esperaba...» «¿Qué?». Clara apenas podía respirar. «¿Qué no esperabas?». Alejandro se acercó entonces, cerrando la distancia entre ellos hasta que Clara pudo sentir su aliento cálido contra su mejilla. «No esperaba querer besarte cada vez que te veo», confesó, su voz ronca de deseo contenido. «No esperaba que me mantuvieras despierto por las noches. No esperaba que la idea de que Julián te tocara me llenara de una rabia que no sabía que era capaz de sentir». Las palabras cayeron entre ellos como chispas en pólvora seca. Clara sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones, como si el mundo se hubiera reducido a este momento, a este banco de piedra, a la distancia imposiblemente pequeña entre sus labios y los de él. «Alejandro», susurró, sin saber realmente qué quería decir. Pero él ya se estaba alejando, poniéndose de pie con un movimiento brusco que reveló cuánto había costado esa confesión. «Acepta mi propuesta, Clara», dijo, su voz recuperando parte de su control habitual. «Por favor, acepta casarte conmigo». Sin esperar una respuesta, se alejó hacia la casa principal, dejándola sola bajo la luna con el corazón galopando y una decisión que ya sabía que había tomado. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una claridad que no había sentido en días. La confesión de Alejandro bajo la luz de la luna había cambiado algo fundamental en su percepción de toda la situación. Ya no se trataba solo de conveniencia empresarial o de alejarse de Julián. Había algo mucho más complejo y peligroso en juego. Encontró a su padre en la cocina, preparando café con movimientos que parecían más ligeros que en días anteriores. Miguel la miró con ojos preocupados cuando ella entró. «Buenos días, hija. ¿Dormiste mejor anoche?».
Clara se sirvió una taza de café, consciente de que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. «Papá, necesito contarte algo importante», comenzó, sentándose frente a él en la pequeña mesa de madera. «Alejandro del Valle me ha hecho una propuesta». Miguel se tensó inmediatamente, dejando su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó, aunque su tono sugería que temía la respuesta. «Matrimonio». Clara observó cómo el rostro de su padre pasaba por varias emociones: shock, confusión y, finalmente, una preocupación profunda. Un matrimonio de conveniencia, temporal, para resolver algunos problemas empresariales. Miguel guardó silencio durante varios minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más vieja, más cansada. «Clara, hija mía, los hombres como Alejandro del Valle no hacen nada sin obtener beneficio. ¿Qué gana él exactamente con esto?». «Tiempo», respondió Clara honestamente. «Tiempo para resolver una situación complicada con otra familia empresarial y una forma de mantener a Julián alejado de mí». «¿Y tú? ¿Qué ganas tú?». Clara miró a su padre, viendo las líneas de preocupación que años de trabajo mal pagado y dignidad herida habían tallado en su rostro. Pensó en la confesión de Alejandro, en la intensidad de su mirada, en la forma en que había admitido que la deseaba. «Seguridad», dijo finalmente, «para los dos, y la oportunidad de un futuro diferente». Miguel estudió el rostro de su hija durante un largo momento, como si pudiera leer los secretos que ella no estaba dispuesta a compartir. «¿Y tus sentimientos? ¿Qué hay de lo que tu corazón quiere?». La pregunta la golpeó con fuerza inesperada. Clara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de cuál era la respuesta. «Mi corazón está confundido», admitió. «Pero mi mente me dice que esta es la decisión correcta». Una hora después, Clara caminaba hacia la casa principal de la hacienda con pasos firmes, pero el corazón latiendo aceleradamente. La mansión de piedra se alzaba ante ella como un castillo, imponente y ligeramente intimidante bajo el sol matutino. La doncella que abrió la puerta la conocía desde la infancia, y su expresión de sorpresa cuando Clara pidió ver a Alejandro fue evidente. «¿Está segura, señorita Clara? El señor Alejandro está en su oficina, y no le gusta ser interrumpido durante las horas de trabajo». «Estoy segura», respondió Clara con una firmeza que no sabía que poseía. «Dígale que necesito hablar con él sobre el asunto que discutimos ayer». Mientras esperaba en el elegante salón principal, Clara no pudo evitar sentirse intimidada por la opulencia que la rodeaba. Los muebles eran antiguos y caros, las alfombras persas cubrían suelos de mármol y las paredes estaban decoradas con cuadros que probablemente valían más que todo lo que su familia había poseído jamás. El sonido de pasos decididos en el pasillo la alertó de la llegada de Alejandro. Cuando entró en el salón, Clara sintió inmediatamente esa presencia magnética que parecía llenar cualquier espacio. Vestía un traje azul marino que resaltaba su físico imponente, y sus ojos grises la estudiaron con una intensidad que la hizo estremecer. «Clara», dijo, cerrando la puerta tras él, «no esperaba verte tan temprano». «He tomado mi decisión», respondió ella directamente, alzando la barbilla con una confianza que había estado construyendo durante toda la mañana. Alejandro se acercó lentamente, como un depredador que no quería asustar a su presa. Cuando se detuvo frente a ella, Clara pudo percibir su aroma masculino mezclado con una tensión que parecía emanar de cada poro de su piel. «¿Y?». Su voz sonaba controlada, pero Clara pudo detectar una nota de ansiedad que él estaba tratando de ocultar. «Acepto», dijo simplemente. Algo cambió inmediatamente en la expresión de Alejandro. Sus ojos se oscurecieron y Clara pudo ver cómo sus músculos se tensaban bajo la tela fina de su camisa. «¿Estás segura?», preguntó, acercándose otro paso. «Una vez que hagamos esto oficial, no habrá vuelta atrás, Clara. No hasta que decidamos terminar el acuerdo». «Estoy segura», repitió ella, aunque su voz sonó ligeramente temblorosa. Alejandro extendió la mano hacia ella y Clara pudo ver cómo temblaba casi imperceptiblemente. Cuando sus dedos se tocaron, una corriente eléctrica pareció pasar entre ellos, tan intensa que Clara tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no apartarse.
«Entonces somos socios», murmuró él, pero había algo en su voz que sugería que el acuerdo había pasado a ser mucho más personal de lo que ninguno de los dos había anticipado. «Socios», repitió Clara, consciente de que acababa de embarcarse en el viaje más peligroso de su vida, y mientras Alejandro le apretaba suavemente la mano, sellando su acuerdo, Clara se preguntó si había tomado la decisión más inteligente de su vida o la más estúpida. 3 semanas después, Clara se encontraba en el vestidor de la suite que Alejandro le había asignado en la hacienda, preparándose para su primera aparición pública como su prometida. El evento empresarial en Madrid sería el escenario perfecto para presentar su relación ante la alta sociedad española, y Clara sentía como si tuviera un enjambre de mariposas revoloteando en su estómago. El vestido que Alejandro había elegido para ella era una obra maestra de seda color champán, que se ajustaba perfectamente a sus curvas y caía en ondas elegantes hasta sus tobillos. Era hermoso, sofisticado y completamente diferente a cualquier cosa que hubiera usado antes. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Clara?» La voz de Alejandro sonó desde el pasillo. «¿Estás lista?» «Un momento», respondió tomando una respiración profunda antes de abrir la puerta. Cuando Alejandro la vio, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos grises la recorrieron lentamente de arriba a abajo, y Clara pudo ver cómo su mandíbula se tensaba. Vestía un smoking negro que se ajustaba perfectamente a su torso ancho, y estaba tan devastadoramente atractivo que Clara sintió cómo se le secaba la boca. «¿Estás?» comenzó él, pero pareció quedarse sin palabras. «¿Estoy qué?», preguntó Clara, sintiéndose repentinamente insegura. «Perfecta», murmuró Alejandro, acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir su aroma familiar. «Absolutamente perfecta». Extendió el brazo hacia ella y Clara lo tomó, consciente del calor que se extendía desde el punto de contacto hasta cada terminación nerviosa de su cuerpo. El viaje a Madrid transcurrió en una tensión silenciosa. Alejandro conducía con esa concentración controlada que lo caracterizaba, pero Clara no podía dejar de notar cómo sus ojos se desviaban hacia ella con frecuencia, como si no pudiera evitarlo. El hotel donde se celebraba el evento era uno de los más lujosos de Madrid, y cuando llegaron Clara pudo ver docenas de coches caros descargando a invitados elegantemente vestidos. Su nerviosismo se intensificó cuando se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo al que nunca había pertenecido. «¿Lista?», preguntó Alejandro, ofreciéndole su brazo. Clara asintió, aunque no se sentía para nada lista. Cuando entraron juntos en el salón de bailes, sintió inmediatamente cómo todas las miradas se dirigían hacia ellos. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente, y Clara pudo escuchar el murmullo de sorpresa que se extendía por la habitación. Alejandro la guió con confianza entre los grupos de invitados, presentándola como su prometida con una naturalidad que la impresionó. Clara sonrió, estrechó manos y respondió preguntas con una gracia que no sabía que poseía, pero todo el tiempo era dolorosamente consciente de la mano de Alejandro en su espalda baja, del calor de su cuerpo junto al suyo. Fue durante el cóctel cuando vio a Victoria Mendoza por primera vez. Era una mujer hermosa, de cabello rubio platinado y vestida con un traje rojo que gritaba dinero y clase. Sus ojos, de un azul helado, se clavaron en Clara con una intensidad que la hizo estremecer. «Así que tú eres la famosa Clara Marín», dijo Victoria, cuando finalmente se acercó a ellos, su voz cargada de una dulzura venenosa. «Alejandro me ha hablado mucho de ti». «¿En serio?». Clara mantuvo su sonrisa, aunque pudo sentir la tensión que emanaba de Alejandro. «Qué extraño, porque él nunca me ha mencionado a ti». Victoria rió, pero el sonido no tenía nada de humor. «Por supuesto que no. Los hombres como Alejandro prefieren mantener separados sus entretenimientos y sus responsabilidades serias». Clara sintió como si hubiera recibido una bofetada, pero antes de que pudiera responder, Alejandro se acercó más a ella, colocando un brazo posesivo alrededor de su cintura. «Victoria», su voz sonaba peligrosamente baja. «Creo que hay un malentendido. Clara no es mi entretenimiento.
Es mi prometida y te agradecería que la trataras con el respeto que se merece. Había algo en su tono que hizo que Victoria retrocediera ligeramente, pero sus ojos siguieron fijos en Clara con una hostilidad mal disimulada. «Por supuesto», murmuró. «Mis disculpas si malinterpreté la situación». Se alejó con pasos elegantes pero rígidos, y Clara pudo sentir cómo Alejandro se tensaba junto a ella. «Lo siento», murmuró él. «No debería haberte expuesto a eso». «No tienes que disculparte». Clara lo miró sorprendida por la protección feroz que había mostrado. «Pero gracias por defenderme». Sus miradas se encontraron, y por un momento el salón lleno de gente pareció desaparecer a su alrededor. Había algo intenso y peligroso brillando en los ojos grises de Alejandro, algo que hizo que el corazón de Clara comenzara a latir más rápido. Fue entonces cuando se acercó el periodista. «Señor del Valle». El hombre era joven, ambicioso, con una cámara colgando del cuello. «¿Podría confirmarnos los rumores sobre su compromiso? ¿Es cierto que se va a casar con...?» Antes de que Clara pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, Alejandro se volvió hacia ella con una expresión que no había visto nunca. Sus ojos estaban oscuros, intensos, cargados de una pasión que la golpeó como un rayo. Y entonces la besó. No fue un beso suave ni casto para las cámaras. Fue intenso, apasionado, desesperado. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello mientras sus labios se movían contra los de ella con una urgencia que la dejó sin aliento. Clara sintió como si todo su mundo se hubiera incendiado, como si cada terminación nerviosa de su cuerpo hubiera cobrado vida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. Clara pudo ver su propio asombro reflejado en los ojos grises de Alejandro, como si él también hubiera sido sorprendido por la intensidad de lo que acababa de pasar entre ellos. El salón había estallado en aplausos y murmullos de aprobación, pero Clara apenas los escuchaba. Solo podía pensar en el sabor de los labios de Alejandro, en la forma en que había sentido como si pudiera perderse para siempre en ese beso, y en la terrible certeza de que ya nada entre ellos volvería a ser lo mismo. El viaje de regreso a Salamanca transcurrió en un silencio tenso, que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. Clara mantenía la vista fija en el paisaje que pasaba por la ventanilla, pero su mente seguía reproduciendo una y otra vez el momento del beso, la forma en que había sentido como si todo su mundo se hubiera incendiado. Alejandro conducía con una concentración férrea, pero Clara podía ver la tensión en sus hombros, en la forma en que sus nudillos se marcaban blancos contra el volante. Cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente en el retrovisor, una corriente eléctrica parecía pasar entre ellos. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, ya era pasada la medianoche. Alejandro detuvo el coche frente a la casa principal, pero ninguno de los dos hizo ademán de bajar. «Clara», comenzó él, su voz sonando más ronca de lo habitual, «sobre lo que pasó esta noche, no tienes que explicar nada», lo interrumpió ella rápidamente, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Era parte del espectáculo, ¿verdad? Para convencer al periodista. Alejandro se volvió hacia ella entonces y Clara pudo ver algo intenso y peligroso brillando en sus ojos grises. «¿Eso es lo que crees?», preguntó, su voz bajando hasta convertirse en un murmullo áspero. «¿Que fue solo parte del espectáculo?». Clara abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Había algo en la forma en que él la miraba que la desarmaba completamente, que la hacía sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio. «Yo...», comenzó, pero se detuvo cuando Alejandro se acercó más, reduciendo el espacio entre ellos hasta que pudo sentir su aliento cálido contra su mejilla. «Porque te aseguro», murmuró, su voz cargada de una intensidad que la hizo temblar, «que no tenía nada que ver con el periodista y todo que ver con el hecho de que llevo semanas queriendo hacerlo». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión peligrosa. Clara sintió como si el aire hubiera sido succionado del coche, como si solo existieran ella, él, y la tensión eléctrica que se había instalado entre ellos. «Alejandro», susurró, sin saber realmente qué quería decir. Pero él ya se estaba alejando, saliendo del coche con un movimiento brusco que reveló cuánto le había costado esa confesión.
Es tarde, dijo, su voz recuperando parte de su control habitual. Deberías descansar. Clara lo observó caminar hacia la casa principal, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no se trataba solo de un matrimonio de conveniencia. Había algo mucho más complicado y peligroso creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos parecía saber cómo manejar. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Clara se había mudado oficialmente a la suite de invitados de la casa principal, y la proximidad constante con Alejandro la estaba volviendo loca. Lo veía durante los desayunos, cuando él leía el periódico financiero, con esa concentración férrea que lo caracterizaba. Lo escuchaba hablando por teléfono en su oficina, su voz grave resonando por los pasillos. Lo observaba desde la ventana de su habitación cuando salía a caminar por los viñedos al atardecer, y cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, Clara sentía esa misma corriente eléctrica que había experimentado durante el beso. Fue una tarde de jueves cuando todo llegó a un punto de quiebre. Clara estaba en la biblioteca, tratando de distraerse con un libro, cuando Alejandro entró con una expresión tensa en el rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Clara cerró el libro, consciente de que había estado esperando esta conversación desde la noche en Madrid. «¿Sobre qué?» «Sobre Julián». Alejandro se acercó más, y Clara pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Ha estado haciendo preguntas sobre nuestro compromiso, sobre la rapidez con la que todo ha sucedido. Clara sintió cómo su estómago se contraía. Había estado evitando a Julián desde que se había mudado a la casa principal, pero sabía que no podía seguir haciéndolo indefinidamente. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Quieres saber si estás realmente enamorada de mí? Alejandro la miró fijamente. Y francamente, Clara, no estoy seguro de cuál debería ser la respuesta. Había algo en su tono, algo vulnerable y peligroso a la vez, que hizo que el corazón de Clara comenzara a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?», preguntó aunque temía la respuesta. Alejandro se acercó otro paso, cerrando la distancia entre ellos hasta que Clara pudo ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos. «Quiero decir», murmuró, su voz bajando hasta convertirse en un susurro áspero, «que este matrimonio de conveniencia se está volviendo mucho menos conveniente y mucho más complicado de lo que había planeado». Clara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había algo en la forma en que él la miraba, algo intenso y hambriento que la hacía temblar. «Para mí también», admitió, las palabras saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Algo cambió inmediatamente en la expresión de Alejandro. Sus ojos se oscurecieron, y Clara pudo ver cómo luchaba con algo que no quería admitir, ni siquiera a sí mismo. «Clara», murmuró, acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla. «¿Sabes lo que me haces?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar, hipnotizada por la intensidad de su mirada. «Me haces querer olvidarme de todos los planes, de todas las responsabilidades, de todo excepto esto». Extendió la mano hacia su mejilla, acariciándola con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus ojos. «Me haces querer ser egoísta por primera vez en mi vida». Las palabras la golpearon como una ola de calor. Clara sintió como si estuviera parada al borde de algo irreversible, algo que cambiaría todo entre ellos para siempre. «Alejandro», susurró, alzando su propia mano para cubrirla de él. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse bruscamente. Julián apareció en la entrada de la biblioteca, y Clara pudo ver inmediatamente la tensión que se instaló en el aire cuando los dos hermanos se miraron. «¿Interrumpo algo?», preguntó Julián, aunque su tono sugería que esperaba que así fuera. «En absoluto». Alejandro recuperó su compostura con una rapidez que impresionó a Clara. «Clara y yo estábamos discutiendo los detalles de la boda». «¿La boda?». Julián se acercó más, y Clara pudo ver algo peligroso brillando en sus ojos azules. «¿No crees que es un poco precipitado, hermano? Después de todo, apenas se conocen realmente». Había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Clara sintió cómo la tensión en la habitación se multiplicaba,
como si estuviera a punto de estallar algo que había estado creciendo durante semanas, y tenía la terrible sensación de que iba a ser mucho peor de lo que había anticipado. La confrontación en la biblioteca había dejado a Clara con los nervios destrozados. Durante los días siguientes, la tensión entre los hermanos del Valle se volvió tan palpable que incluso el personal de la hacienda comenzó a caminar de puntillas por los pasillos. Julián había comenzado a hacer apariciones más frecuentes en la casa principal, siempre con alguna excusa para interrumpir los momentos que Clara pasaba con Alejandro. Sus comentarios, aparentemente inocentes, estaban cargados de insinuaciones que ponían a todos en guardia. Fue una noche de tormenta cuando todo explotó finalmente. Clara había estado leyendo en su habitación cuando escuchó voces elevadas provenientes del despacho de Alejandro. Una de ellas, claramente alterada, pertenecía a Julián. Sin poder evitarlo, se acercó a la puerta entreabierta. «¡Ya basta, Alejandro!». La voz de Julián sonaba más dura de lo que Clara había escuchado jamás. «Sé exactamente lo que estás haciendo, y no voy a permitir que arruines la vida de Clara solo para proteger tus preciosos negocios. No sabes de qué hablas». La respuesta de Alejandro sonó controlada, pero Clara pudo detectar la tensión subyacente. «¿No?». Julián rió, pero el sonido no tenía nada de humor. «Clara era mía, Alejandro. Estaba enamorada de mí, y tú lo sabías cuando le propusiste este matrimonio ridículo». Clara sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Había sido tan transparente en sus sentimientos. Alejandro realmente había sabido todo el tiempo que ella había estado enamorada de Julián. «Clara nunca fue tuya». La voz de Alejandro sonó peligrosamente baja, y por lo que recuerdo, fuiste tú quien la rechazó la noche antes de que se fuera. Hubo un silencio tenso, y Clara tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no tambalearse. ¿Julián la había rechazado? ¿Era por eso que había huido? «Cometí un error», murmuró Julián finalmente. Estaba asustado, era joven. «Eras un cobarde», lo interrumpió Alejandro, «y ella se merecía algo mejor que tus miedos adolescentes. ¿Y ahora qué le ofreces tú?». La voz de Julián se elevó otra vez. «¿Un matrimonio sin amor? ¿Una vida como tu accesorio empresarial?». La siguiente respuesta de Alejandro tardó tanto en llegar que Clara pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Le ofrezco todo lo que tengo para dar». Algo en esas palabras hizo que el corazón de Clara se acelerara. Había una intensidad en la voz de Alejandro que sugería que estaba hablando de algo mucho más profundo que conveniencia empresarial. «Eso no es suficiente», gritó Julián. «Ella se merece ser amada, Alejandro. Se merece a alguien que la valore por quien es, no por lo útil que puede ser». «¿Como tú?». La voz de Alejandro sonó mortal. «Como tú la valoraste cuando la rechazaste, cuando la hiciste sentir tan mal consigo misma que huyó en plena noche». Clara no pudo soportar más. Empujó la puerta y entró en el despacho, encontrándose con dos pares de ojos que la miraron con sorpresa y algo parecido al pánico. «Basta», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Basta los dos». Los hermanos se quedaron inmóviles, como si hubieran sido sorprendidos en algo prohibido. Clara pudo ver la culpa en el rostro de Julián y algo que parecía ser desesperación en los ojos grises de Alejandro. «¿Es cierto?», le preguntó a Julián directamente. «¿Me rechazaste la noche antes de que me fuera?». Julián se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. «Clara, respóndeme», insistió ella. «¿Es cierto?». «Sí», murmuró finalmente. «Pero tenías 18 años, Clara. Eras muy joven. Y yo tenía miedo de lo que mi familia pensaría». Las palabras la golpearon con una fuerza que no había esperado. Durante todo un año, había creído que había huido por su propia cobardía, por su incapacidad de enfrentar sus sentimientos. Nunca había imaginado que Julián la había rechazado activamente. «Ya veo», dijo finalmente, sorprendida por lo calmada que sonaba su voz. Se volvió hacia Alejandro, que la observaba con una intensidad que la hizo temblar. «¿Y tú?», preguntó. «¿Sabías todo esto cuando me propusiste matrimonio?». Alejandro la miró durante un largo momento, y Clara pudo ver cómo luchaba consigo mismo antes de responder. «Sí», admitió finalmente. «Lo sabía». Clara sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies.
Todo había sido una mentira. Su matrimonio, sus sentimientos crecientes hacia Alejandro, todo había estado basado en un engaño. «Entiendo», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Clara, espera». La voz de Alejandro sonó desesperada. «Déjame explicarte». «No hay nada que explicar». Se volvió hacia él, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Has conseguido exactamente lo que querías. Me has alejado de Julián, has protegido tus preciosos negocios y yo he sido lo suficientemente estúpida como para creer que realmente te importaba». «Eso no es cierto». Alejandro se acercó a ella, pero Clara retrocedió instintivamente. «¿No?» Sus ojos se clavaron en los de él. «Entonces dime, Alejandro, dime exactamente qué significa este matrimonio para ti. Dime qué soy yo para ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara pudo ver cómo Alejandro luchaba con palabras que no parecía capaz de pronunciar, y esa vacilación fue todo lo que necesitó para confirmar sus peores temores. «Ya veo», murmuró saliendo del despacho y dejando atrás a dos hombres que la observaron marcharse con expresiones de shock y algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero Clara ya no podía preocuparse por los sentimientos de ninguno de los dos. Solo podía pensar en cómo había sido lo suficientemente ingenua como para creer que alguien como Alejandro del Valle podría llegar a amarla de verdad. Clara pasó esa noche en vela, paseando por su habitación como un animal enjaulado. La lluvia golpeaba contra las ventanas con una furia que parecía reflejar el caos de sus emociones. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Alejandro cuando le había pedido que le dijera qué significaba para él. Su silencio había sido más elocuente que cualquier palabra. Al amanecer, tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa farsa, permitiendo que sus sentimientos crecieran por un hombre que la veía como una solución conveniente a sus problemas. Comenzó a empacar sus pocas pertenencias, decidida a regresar a Barcelona y reconstruir la vida independiente que había dejado atrás. Estaba cerrando su maleta cuando escuchó un golpe suave en la puerta. «Clara». La voz de Alejandro sonaba ronca, como si tampoco hubiera dormido. «¿Puedo entrar?» Ella se quedó inmóvil, con las manos todavía sobre la maleta. Una parte de ella quería gritarle que se fuera, pero otra parte, una parte que odiaba reconocer, ansiaba escuchar lo que tenía que decir. «La puerta está abierta», murmuró finalmente. Alejandro entró lentamente, y Clara pudo ver inmediatamente que estaba diferente. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada, y había algo vulnerable en sus ojos grises que nunca había visto antes. Su mirada se fijó en la maleta abierta, y Clara pudo ver cómo se tensaba. «¿Te vas?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Te sorprende?». Clara se volvió hacia él, alzando la barbilla con una dignidad que había aprendido a usar como armadura. «Después de todo ya has conseguido lo que querías. Julián ha perdido el interés. Victoria se ha alejado temporalmente y yo he cumplido mi función». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si las palabras le hubieran causado dolor físico. «No es así», murmuró cuando los abrió de nuevo. «No es así como son las cosas, Clara». «No», ella rió, pero el sonido no tenía humor. «Entonces, ilumíname, Alejandro. Explícame exactamente cómo son las cosas». Él se acercó lentamente, y Clara pudo ver cómo luchaba con algo que parecía causarle un esfuerzo enorme. «Las cosas son», comenzó, su voz sonando más vulnerable de lo que ella había escuchado jamás, «que no puedo dejarte ir». Clara sintió como su corazón se aceleraba, pero se negó a dejarse llevar por la esperanza. «Eso no es una respuesta», dijo firmemente. «Eso es solo otro intento de manipulación». «No es manipulación». Alejandro se acercó más, y Clara pudo ver la desesperación en sus ojos. «Es la verdad, Clara. Una verdad que he estado tratando de negar durante semanas porque me aterroriza más que cualquier cosa que haya enfrentado en mi vida». Había algo en su tono, algo genuino y desesperado, que hizo que Clara se detuviera. «¿Qué verdad?», preguntó suavemente. Alejandro se pasó una mano por el cabello, claramente luchando consigo mismo. Cuando finalmente habló, su voz sonó quebrada. «La verdad es que te amo», murmuró.
Te amo con una intensidad que me asusta, que me hace querer tirar por la ventana todas las responsabilidades que he cargado durante años. Te amo tanto que la idea de perderte me resulta insoportable. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Clara sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, como si todo su mundo se hubiera detenido. «¿Qué?», susurró, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. «Sé que comencé todo esto por las razones equivocadas». Alejandro se acercó más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla. «Sé que te mentí, que te manipulé, que usé tus sentimientos por Julián para conseguir lo que quería. Y sé que no tengo derecho a pedirte perdón, mucho menos a pedirte que te quedes». Clara lo miró fijamente, buscando algún signo de falsedad en su expresión, pero todo lo que pudo ver fue una vulnerabilidad tan cruda que la desarmó completamente. «Pero continuó él, su voz bajando hasta convertirse en un susurro áspero, «también sé que si te vas ahora, si permito que salgas por esa puerta, me pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome». Clara sintió cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Había esperado escuchar esas palabras durante tanto tiempo que ahora que las tenía, no sabía qué hacer con ellas. «¿Cómo puedo creerte?», preguntó, su voz quebrada. «¿Cómo puedo saber que esto no es solo otra manipulación?». Alejandro extendió la mano hacia su mejilla, limpiando suavemente las lágrimas con el pulgar. «Porque estoy dispuesto a perderte antes que mentirte otra vez», murmuró. «Porque si decides irte, no voy a detenerte. No voy a usar mi poder o mi dinero para obligarte a quedarte. Todo lo que puedo hacer es pedirte que me des una oportunidad de demostrarte que lo que siento es real». Clara cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se partía en dos direcciones opuestas. Una parte de ella quería salir corriendo, protegerse del dolor potencial de creer en él otra vez, pero otra parte, una parte más fuerte, reconocía la verdad en sus palabras, la vulnerabilidad genuina en sus ojos. «Alejandro», susurró, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada intensa. «Te amo, Clara», repitió él, y esta vez su voz sonó más segura, más determinada. «Te amo no porque seas conveniente o útil, sino porque eres valiente, inteligente, hermosa, y porque has logrado llegar a partes de mí que pensé que estaban muertas para siempre». Clara sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia algo que podría destruirla o transformarla para siempre. «¿Y qué pasa con Victoria? ¿Con los negocios? ¿Con todas las responsabilidades que tanto te importan?». Alejandro sonrió entonces, y fue la primera sonrisa genuina que ella había visto en su rostro. «Que se jodan las responsabilidades», dijo. «Por primera vez en mi vida voy a ser egoísta. Voy a elegir lo que mi corazón quiere por encima de lo que se supone que debo hacer». Y antes de que Clara pudiera procesar completamente sus palabras, Alejandro se inclinó y la besó con una ternura que la desarmó por completo. El beso fue diferente a todos los que habían compartido antes. No había urgencia ni desesperación, sino una ternura profunda que hablaba de promesas y nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, Clara sintió como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso para encontrarse en un mundo completamente nuevo. «¿Esto significa que me perdonas?», preguntó Alejandro, su frente apoyada contra la de ella. Clara lo estudió durante un largo momento, viendo más allá de la máscara de control que siempre llevaba, encontrando al hombre vulnerable que se escondía debajo. «Significa que quiero intentarlo», murmuró. «Quiero ver si podemos construir algo real juntos, algo que vaya más allá de conveniencia y manipulaciones». Los ojos de Alejandro se iluminaron con una esperanza que la desarmó por completo. «Te prometo», dijo tomando sus manos entre las suyas, «que voy a pasar cada día demostrándote que mereces ser amada por quien eres, no por lo que puedes hacer por mí». Los siguientes días trajeron cambios que nadie en la hacienda había anticipado. Alejandro canceló abruptamente todas las negociaciones con la familia de Victoria, enviando una carta formal en la que explicaba que había decidido seguir un camino diferente. La reacción fue inmediata y furiosa, pero él la enfrentó con una calma que sorprendió a todos. «Pensé que estarías más alterado»,
le dijo Clara una tarde, mientras paseaban por los viñedos que doraban bajo el sol de octubre. ¿Por perder un trato de 50 millones? Alejandro sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. He descubierto que hay cosas más valiosas que el dinero. Clara sintió cómo su corazón se derretía un poco más. Este nuevo Alejandro, el que había bajado sus defensas y le permitía ver su verdadero yo, era más seductor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Julián, por su parte, había aceptado la situación con una gracia que Clara no había esperado. Una mañana la encontró en el jardín y le pidió hablar a solas. «Quiero disculparme», dijo, sentándose junto a ella en el banco donde su madre solía leer. «Por cómo te traté hace un año, por ser un cobarde, por no valorarte cuando tuve la oportunidad». Clara lo miró, viendo al hombre que había sido el centro de sus fantasías adolescentes, y se sorprendió al descubrir que ya no sentía dolor, solo una especie de cariño nostálgico. «Ambos éramos jóvenes», respondió suavemente. «Ambos cometimos errores. Pero tú has encontrado algo real con mi hermano». Julián sonrió, y por primera vez en mucho tiempo parecía genuinamente feliz. «Se ve diferente contigo, Clara. Más humano, más feliz». 2 semanas después, Alejandro la sorprendió con una propuesta que la dejó sin aliento. «Quiero pedirte que te cases conmigo», dijo, arrodillándose en el mismo mirador donde habían compartido su primera conversación honesta, pero esta vez por las razones correctas. «Porque te amo, porque no puedo imaginar mi vida sin ti, porque quiero construir un futuro contigo». El anillo que le ofreció no era el diamante ostentoso que hubiera sido apropiado para una alianza empresarial, sino una esmeralda sencilla rodeada de pequeños diamantes, hermosa en su simplicidad. «¿Es un sí?», preguntó cuando ella se quedó en silencio, contemplando el anillo con lágrimas en los ojos. «Es un sí», susurró Clara, permitiendo que él deslizara el anillo en su dedo. «Pero con una condición». Alejandro alzó una ceja, claramente intrigado. «La boda será aquí, en la hacienda, con nuestras familias y amigos. No quiero un espectáculo para impresionar a socios comerciales. Quiero algo real, algo que sea nuestro». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue la más hermosa que Clara había visto jamás. «Todo lo que quieras», murmuró besándola bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Castilla. «Todo lo que quieras, amor mío». Y por primera vez desde que había regresado a la hacienda El Encinar, Clara sintió que verdaderamente había llegado a casa. La boda se celebró un mes después, en los jardines de la hacienda que brillaban con las luces de cientos de velas. Clara llevaba un vestido de encaje que había pertenecido a la abuela de Alejandro, simple pero elegante. Su padre la acompañó hasta el altar con lágrimas de orgullo en los ojos, y cuando Alejandro la vio acercarse, Clara pudo ver que él también estaba emocionado. Los votos que intercambiaron fueron simples pero profundos, promesas de amor, respeto y compañía que resonaron en el aire cálido de la tarde. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue una promesa de todos los besos que vendrían después. Durante la recepción, mientras bailaban su primera canción como esposos, Alejandro le susurró al oído. «¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto?» «¿Cuál?», preguntó Clara, perdida en la calidez de sus brazos. «Que esto es solo el comienzo», murmuró, haciendo que su corazón se acelerara con la promesa de todos los tomorrows que compartirían juntos. 3 años después, Clara caminaba lentamente por los senderos de la hacienda El Encinar, una mano apoyada en su vientre, donde crecía su primer hijo. El otoño había pintado los viñedos de dorados y rojizos, creando un paisaje que nunca se cansaba de admirar. Pero lo que más la llenaba de alegría era ver cómo la propiedad había florecido bajo su cuidado y el de Alejandro. El centro de acogida para jóvenes en situación vulnerable, que había sido su idea, había tomado forma en el ala este de la casa principal. 15 adolescentes vivían ahora allí, recibiendo educación, apoyo emocional y oportunidades de futuro que de otra manera nunca habrían tenido. Clara dirigía el programa con una pasión que la llenaba de propósito, mientras Alejandro proporcionaba el apoyo financiero y logístico necesario. «Ahí estás», la voz familiar de su esposo la hizo volver la cabeza, y su corazón se aceleró como siempre cuando lo vio acercarse.
Alejandro había cambiado durante estos años. Seguía siendo imponente y poderoso, pero había una suavidad en él que solo aparecía cuando estaba con ella. Su sonrisa era más frecuente, sus ojos grises más cálidos, y Clara sabía que ella era responsable de esa transformación tanto como él lo era de la suya. Estaba revisando el progreso del huerto, dijo Clara, permitiendo que él la rodeara con sus brazos desde atrás. Los chicos han hecho un trabajo increíble. La cosecha de este año va a ser excepcional. Como todo lo que tocas, murmuró Alejandro contra su oído, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre. ¿Cómo se porta nuestro pequeño rebelde hoy? Clara rió, cubriendo las manos de él con las suyas. Muy activo. Creo que va a ser tan obstinado como su padre, o tan valiente como su madre. Alejandro la giró suavemente entre sus brazos, y Clara pudo ver todo el amor del mundo reflejado en sus ojos. ¿Sabes cuánto te amo? Era una pregunta que le hacía casi a diario, y Clara nunca se cansaba de escucharla. Durante los primeros meses de su matrimonio, había necesitado esa constante reafirmación, esa prueba diaria de que su amor era real. Ahora ya no lo dudaba, pero seguía derritiéndose cada vez que él se lo decía. «Tanto como yo te amo a ti», respondió, alzándose de puntillas para besarlo suavemente. El beso se profundizó naturalmente, cargándose de toda la pasión y ternura que habían construido juntos. Cuando se separaron, ambos estaban respirando ligeramente agitados. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Alejandro, tomando su mano y guiándola hacia la casa. «¿Qué tipo de sorpresa?». Clara se dejó llevar, intrigada por el brillo travieso en sus ojos. «El tipo que va a hacer que llores de felicidad», respondió él con esa sonrisa que reservaba solo para ella. La llevó hasta su oficina, donde Clara se detuvo en seco al ver lo que estaba sobre su escritorio. Era un álbum de fotos, pero no cualquier álbum. Era una recopilación de todos los momentos importantes que habían compartido. Su primera aparición pública juntos, su boda, la inauguración del centro de acogida, momentos íntimos captados cuando no se daban cuenta de que alguien los observaba. «¿Cómo?», comenzó Clara, pasando las páginas con lágrimas en los ojos. «Que he estado recopilando fotos durante meses», explicó Alejandro. «Quería tener algo que documentara nuestro viaje, desde ese primer día cuando regresaste hasta ahora. En la última página había una foto que Clara no había visto antes. Ella y Alejandro en el mirador donde habían tenido su primera conversación honesta, mirándose con una intensidad que era evidente incluso en la fotografía. «Esta la tomó tu padre», murmuró Alejandro. «Dijo que sabía que algún día querríamos recordar el momento exacto en que todo cambió entre nosotros». Clara sintió cómo las lágrimas se desbordaban libremente por sus mejillas. Su padre, que ahora trabajaba como administrador del centro de acogida y había recuperado la dignidad que pensó que había perdido para siempre, había capturado perfectamente el momento en que su vida había comenzado realmente. «Es perfecto», susurró cerrando el álbum y abrazando a Alejandro con toda la fuerza que pudo reunir. «Todo es perfecto». «¿Incluso las partes difíciles?», preguntó él, recordándole gentilmente los obstáculos que habían superado juntos. «Especialmente las partes difíciles». Clara se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Porque nos trajeron hasta aquí». Alejandro la besó entonces con una ternura que hablaba de años de amor compartido y muchos más por venir. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», preguntó. «¿Qué? Que aún estamos escribiéndola», murmuró, y Clara pudo ver todo su futuro reflejado en sus ojos grises. «Y que va a ser una historia hermosa». Mientras el sol se ponía sobre los campos de la hacienda El Encinar, Clara se acurrucó contra el pecho de su esposo, sintiendo cómo su bebé se movía suavemente en su vientre y sabiendo que había encontrado exactamente donde pertenecía. Había regresado a casa buscando refugio y había encontrado amor. Había aceptado un matrimonio de conveniencia y había descubierto una pasión que duraría toda la vida. Y mientras Alejandro le susurraba planes para el futuro al oído, Clara supo con certeza absoluta que su historia de amor apenas estaba comenzando. En la distancia, las luces del centro de acogida se encendían una por una,
iluminando las ventanas donde 15 jóvenes estaban construyendo sus propios futuros, inspirados por el ejemplo de amor y determinación que Clara y Alejandro les proporcionaban cada día. Y en los viñedos que se extendían hasta el horizonte, las hojas susurraban secretos de amor eterno que solo el viento y las estrellas conocían. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.